por los hepatocitos, liberadas a la circulación, varias moléculas asociadas a las plaquetas y liberadas en los tejidos dañados. La mayor parte de los factores de la coagulación son identificados con números romanos que indican el orden de su descubrimiento, no necesariamente el orden de su participación en la hemostasia. La coagulación es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas del siguiente paso en una secuencia fija. Al final se forma una gran cantidad de un producto, una proteína insoluble que es la fibrina. Vale decir que de una manera global, ¿qué es la coagulación de la sangre? Finalmente, la transformación de una proteína inestable llamada fibrinógeno en una proteína estable llamada fibrina a través de un proceso en la cual se activan, siguiendo una cascada, los diferentes factores de la coagulación. Se lleva a cabo en 3 etapas. Formación del activador de la protrombina, formación del activador de la protrombina y formación de la trombina en fibrina. Y existen 2 vías para lograr la coagulación, la vía intrínseca y extrínseca, las cuales al final, por una vía final común, lograrán la transformación de lo ya dicho, fibrinógeno en fibrina. La coagulación de la sangre, como hemos venido estudiando la parte de la rotura del vaso, que va a provocar una cascada de reacciones químicas, el grupo activador de protrombina, la protrombina a trombina y finalmente el fibrinógeno a fibrina para formación del entramado y la formación del coágulo final. La coagulación es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas del siguiente según una secuencia fija. Pueden activarse siguiendo 2 vías, llamadas extrínsecas y vía intrínsecas, con una vía final común. La vía extrínseca de la coagulación tiene menos pasos que la vía intrínseca y ocurre rápidamente en cuestión de segundos si el trauma es grave. Su nombre se debe a que una proteína tisular llamada factor tisular, también conocida como tromboplastina, se filtra de células del exterior de los vasos hacia la sangre e inicia la formación de la protrombinasa. El factor tisular es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde las superficies de las células dañadas. En presencia de calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que concluyen en la activación del factor 10 de la coagulación. Una vez activado este, se combina con el factor 5 en presencia de calcio para formar la enzima que activa la protrombinasa, completando la vía extrínseca. Es la parte alta que ustedes ven de la proyección en el mecanismo general. La vía intrínseca de la coagulación es más compleja que la extrínseca, se desarrolla en forma más lenta y por lo general requiere varios minutos. En este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran en ellos, intrínsecos. No es necesario que el tejido circundante esté lesionado, es lo que ven en la parte baja de la proyección. Además del traumatismo, las células endoteliales lesionan las plaquetas, lo que produce liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas activa el factor 12 de la coagulación, el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente el 10, y así sucesivamente irá a desembocar en una vía final común, que es la formación
de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea, la protrombinasa y el calcio catalizan la conversión de protrombina en trombina. Y en la tercera etapa, la trombina en presencia de calcio convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina activa también el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina, que refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. La trombina tiene un doble efecto de retroalimentación positiva. El primero, que involucra el factor 5 y acelera la formación de protrombinasa. Y el segundo, circuito de retroalimentación, la trombina activa a la plaqueta. Presentamos aquí lo antes dicho, que los factores de la coagulación, la mayoría de ellos se tratan de proteínas plasmáticas. Estos factores incluyen también el ion calcio, ciertas enzimas sintetizadas por los hepatocitos y liberadas a la circulación, y varias moléculas asociadas a las plaquetas o liberadas por los tejidos dañados. La mayor parte de los factores de la coagulación, como ustedes lo pueden ver, se identifican con números romanos que indican el orden de su descubrimiento y no necesariamente el orden de su aparición e intervención en la hemostasia. Finalmente, en esta proyección podemos ver lo que es la coagulación de la sangre, que es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas del siguiente según una secuencia fija, y al final se forma una gran cantidad de producto, la proteína insoluble fibrina, y básicamente esto se produce por una vía común, pero que parte de dos vías llamadas, por un lado en celeste, la vía extrínseca, y por otro lado en amarillo, la vía intrínseca. El activador de la vía extrínseca es la tromboplastina tisular, que también recibe el nombre de factor tisular. Se filtra de célula del exterior de los vasos extrínsecos hacia la sangre e inicia la formación, como ustedes ven, de protrombinasa, que termina finalmente ingresando en la vía final común. Por el contrario, la vía intrínseca, en este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran en ello. No es necesario que el tejido circundante esté dañado, y que, fíjense, se inicia progresivamente con la activación del factor 12 de la coagulación y va a terminar ingresando a la vía final común, que concluye la vía final común transformando una proteína que es soluble como el fibrinógeno en una insoluble como la fibrina, y que va a reforzar el coágulo, que va a limitar el sangrado final de ese vaso lesionado. Finalmente, proponerle nuestra bibliografía en donde estudiar este apasionante paso de la hemostasia y coagulación sanguínea. Y agradecerles una vez más vuestra presencia, y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.